Hoy vamos a meditar en Primera de Pedro, así que en el capítulo 1 les invito a que abramos nuestras Biblias. El llamado a una vida santa es el título que vimos la semana pasada, pero este tema no se termina aquí. Yo creo que hay dos sentidos en el cual la Biblia nos llama a la santidad. Hace 2 domingos veíamos que el apóstol Pedro hablaba de la motivación, por lo cual nosotros debemos de buscar ser santos. Primero que nada es admirarnos, así como lo hacían los profetas, como lo hacen los ángeles. Ellos se admiran de la palabra de Dios y no pueden. Me gustó mucho, algo así decía la frase de la Biblia de Spurgeon, ayer que estaba en casa de Benja, tenía un comentario, una frase de él acerca del versículo 12. Dice, tú te puedes encontrar a veces cristianos que dicen, yo ya no puedo, ya sé todo, ya no hay nada más que admirarme. Y dice, no, ellos están equivocados. Los ángeles no terminan de admirarse. Entonces un mensaje que es digno de recordar, de indagar más por el resto, no solamente de nuestra vida, sino de nuestra eternidad. Y ese es el mensaje que nos mueve a la santidad, a ser santos porque Él es santo, ¿verdad? Pero hoy quiero que veamos ese mismo llamado a la santidad, pero también en otro sentido. No solamente es luchar contra nuestro pecado. Veíamos ese principio de que Dios es santo porque es completamente diferente a cualquier otro Dios, que no existen, ¿verdad? Pero Él no tiene nada que ver con el pecado, por eso tenemos que ser santos. Y en lo que recordábamos en Levítico, los pasajes que estuvimos viendo, que nos hablan de cuando el contexto de cuando Él les decía que sean santos porque Él es santo, tenía mucho que ver con hacer diferencia a las naciones. Y no solamente es en tener prácticas que le desagradan a Dios, también es tener prácticas que le agradan. Dios les dio una ley para que hiciera la distinción, pero esa ley no solamente eran mandamientos, a veces son ordenanzas de amar al prójimo, son ordenanzas de que debían de perdonar la deuda. Por eso tenían un día de gracia donde se liberaban a los cautivos cada cierto periodo, años. Y de esa manera también Dios quiere que hagamos una distinción, no solamente siendo santos, luchando contra nuestro pecado, sino también obedeciendo sus mandamientos. Y ese es el sentido de cómo vamos a ver ese llamado a la santidad de hoy. Vamos a ver dos cosas, el gran valor de nuestra redención. Ahora yo quisiera que meditáramos en esta gran verdad para que tengamos ese anhelo, esa motivación para que nos salga sin renegar, sino al contrario, felices porque entendemos la gran redención. Y también vamos a ver el amor como respuesta de agradecimiento. Es una manera como podemos ser llamados a la santidad cuando amamos a los demás, especialmente a nuestros hermanos. Y quiero que leamos hoy desde el versículo 17, que ya lo habíamos abarcado, pero me gustó mucho un comentario de este teólogo Hendriksen. Él dijo, cada palabra de este texto es importante y rebosa de significado. Nótese que este versículo sirve de introducción a los 4 versículos siguientes. Entonces venimos abarcando ese mismo pensamiento de la santidad, de admirarnos en Dios. Así que permítanme leerles desde el versículo 17 hasta el 25 de Primera de Pedro. Dice lo siguiente, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque
Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Oremos. Señor nuestro, vamos a venir una vez más delante de tu palabra y queremos, Padre, que primero que nada nos perdone, Señor, si en ocasiones no nos asombramos de ella, no nos admiramos, no prestamos la atención debida, Padre. Y venimos en debilidad para pedirte que traigas esa bendición, Señor, porque queremos ser transformados. Ese es el propósito de tu palabra, que cada hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora que estamos nuevamente delante de tu palabra, agradecemos, Señor, esta bendición, esta libertad que nos has dado, este libro precioso que lo podemos tener en nuestro idioma tan claro y podemos escuchar tu voz, Señor. Así que concédenos, Padre, venir en esa actitud como lo hizo María, que se sentó a tus pies y estaba escuchando atentamente, Señor. También, Padre, como cada uno de las personas que tú abres el corazón, el entendimiento para que podamos ver, Señor, que eres un Dios tan grande, lleno de amor, un Dios santo que nos llama a la santidad. Concede, pues, Padre, que nuestras vidas sean transformadas por este pasaje. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien. El gran valor de nuestra redención. Cualquiera de nosotros, yo creo que hemos visto escenas en las cuales nos indigna cuando alguien menosprecia algo que a lo mejor lo regalaste y esa persona lo desprecia y tú sabes que te pudo costar bastante esfuerzo, sacrificio, valor. Y sacamos frases, ¿no? Así típicas como de eres un malagradecido, no tomas en cuenta el esfuerzo que como padre te estoy pagando la carrera, que te compré tal cosa. Y en base al valor del esfuerzo del cual adquirimos ese bien o servicio, es mayor la indignación cuando nosotros vemos que alguien lo desprecia. Ayer yo en el ensayo se me cayó la guitarra, entonces no tiene un buen estuche y entonces dije, no, pues seguramente se dañó y cuando la reviso sí se dañó, tuvo ahí un buen golpe y sentí así como feo, pero no se compara, ¿no?, a muchas otras cosas. Uno sabe que cuestan las cosas, los bienes, y cuando sabes que fue algo que tuvo un valor, pues te puede conmover, ¿no?, que le pase algo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros en este momento, hermanos. Quiero que vayamos a estos versículos para que veamos cómo es de valiosa la sangre de Cristo Jesús. Y es algo completamente infinito ese valor, pero a veces yo creo que perdemos de vista o se nos olvida qué tan valioso es el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, si no tenemos eso en nuestra mente constantemente y una revelación muy clara que solamente el Espíritu Santo puede hacer de ese gran valor, nosotros no podemos vivir en santidad, amando a los demás, también guardándonos en pecado. Ese es el esfuerzo que quiero que hagamos. Vamos a leer nuevamente los versículos 18 al 19. Habíamos dicho, introducidos del versículo 17, el apóstol Pedro dice: condúzcanse con temor en su peregrinación aquí en este mundo. Se nos hace un llamado a conducirnos con temor. Y ese temor debe de ser reverente, porque a veces perdemos de vista qué tan majestuoso es Dios, qué tanto es su ira, su juicio, su misericordia, y por eso mismo, por no tener tan clara su misericordia, su amor, su paciencia y también sus justos juicios, nosotros podemos tener una vida inconsciente de lo que podemos llegar a ser, si le agrada o no. Así que lo que nos dice el versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. Y ahí les está recordando a todos los creyentes a los cuales dirige esta carta.
ustedes son salvos, ya les había dicho, tienen un gozo inefable en el cual se regocijan grandemente en el versículo 8, y ese gran gozo es a causa de un costo, y es el sacrificio perfecto, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Entonces sabemos esa palabra redimir, en el sentido que ellos lo entendían mayormente, es que eran esclavos del pecado, vivían en la oscuridad. Ellos fueron trasladados a un reino de la luz donde ahora sus corazones podían arder de agradecimiento a pesar de que estaban en persecución. Entonces, si Él les está diciendo, deben de vivir con temor a causa de ese recordatorio de lo que sucedió. Se les aplicó una sangre preciosa que los hizo perfectos delante de Dios. Les cambió su corazón, les cambió su mente. Antes no querían saber nada de Dios. A veces el enemigo no precisamente te hace odiar literalmente a Dios, sino te puede hacer pensar y actuar como si ni existiera. Hay muchas personas que tú puedes decirles, ¿sabías que tú odias y aborreces a Dios? Y dicen, no, yo no por el hecho de que no vaya a una congregación, no significa que yo no aborrezco a Dios. Yo soy agnóstico, sé que ahí existe un ser supremo, pero yo no odio a Dios. Pero ese también es un engaño de Satanás en el cual les hace ver que sus vidas pueden estar tranquilas. Y eso es lo que siente el hombre, pero de parte de Dios hacia aquel que desprecia la sangre de su Hijo Jesús, es aborrecible, es abominable. Por eso tenemos pasajes como Salmo 5, donde dice que Dios aborrece al pecador. Pero sin embargo, ese mismo Dios de justicia da esperanza y dio a su Hijo para que tuviéramos una oportunidad para redimir nuestras vidas. El que cree y deposita su fe en Cristo Jesús es redimido. Dios paga un rescate para que pueda estar en comunión con Él mismo. Y ese rescate es la sangre de Cristo Jesús. También por el valor de nuestra salvación, la sangre preciosa de Cristo Jesús, Pedro quiere hacer un contraste entre las cosas terrenales. Aquí en la tierra todo es perecedero, nada puede permanecer para siempre. Incluso el metal más precioso está expuesto a oxidarse, a tener una reacción donde se evalúa, pero la sangre de Cristo no es así. Por eso nos dice al final del versículo 18, dice, ustedes no con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que esa es la manera que el apóstol Pedro quiere hacerles clic, como decimos, en la mente de su audiencia, aquellos cristianos perseguidos. Quiero que vayamos a Tito para ampliar un poco más esta idea que les quiere iluminar Pedro a su audiencia. En Tito capítulo 2, fíjense lo que dice el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, la redención tenía un propósito. No es simplemente darte vida eterna, sino que apunta para que tengas una vida santa, una vida de obediencia. Entonces, en ese es el enfoque que estamos viendo ahora. La santidad, no solamente para guardarnos en pecado, pero ser diferente, porque pueden ver que nosotros amamos, nosotros perdonamos, nosotros tenemos paciencia, nosotros podemos reflejar los frutos del Espíritu, tal vez, como viene Gálatas 4:4, los conocemos, ¿no? Es una manera también en la cual podemos ligar de que el creyente que es redimido no solamente se queda y deja de pecar, sino que ahora él quiere moldearse al Espíritu Santo y se deja obrar por él. Gálatas 4:4 dice,
es 5, 23, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que es lo que deberíamos de perseguir. Si fuiste redimido, si fuiste comprado y fuiste trasladado del reino de las tinieblas a la luz, es para que tengas una vida distinta. Y todo porque entiendes el valor de lo que sucedió. La sangre de Cristo Jesús fue derramada, el inocente por el culpable. Y continuemos en el versículo 20, aquí en Primera de Pedro, dice lo siguiente: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y eso es lo que sabemos, ¿no? En conjunto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, por su omnisciencia, porque ellos sabían lo que iba a ocurrir, idearon ese plan de redención. Dice, ya estaba listo el sacrificio, ya habían determinado que la sangre preciosa iba a cubrir multitud de pecados, pero solamente esperaron el tiempo para que se manifestara. Eso es lo que pasó, dice, no es un plan que Dios se lo sacó de la manga ya en el instante donde Él dijo, se me salieron de control las cosas. Y si al hombre pecó y en el diluvio quiso arreglar las cosas, voy a exterminar todos a ver si se mejora. Pero no, este es un plan que no se le salió de las manos a Dios, sino que sabemos. Vamos a regresar un poco también otra vez a Gálatas, ahora sí el capítulo 4, versículo 4, nos habla de que todo esto ya estaba anticipado, solamente llegó el momento indicado donde Dios lo quiso revelar, así como nos dice Pedro. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que Dios dijo, hasta aquí. La plenitud del tiempo es cuando se van a cumplir todas las profecías, todo lo que había previsto Él, donde ahora sí iba a manifestar al Hijo que iba a limpiarnos de todo pecado. Es lo que nos está diciendo el versículo 20. Aquí, en Pedro, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Yo creo que tenía unos 40, 50 años que había sucedido este evento, a como está la fecha cuando se escribió la primera carta de Pedro. Y esto, hermanos, tener este conocimiento merece una respuesta. Vamos a ir a Romanos 16. Tener todo esto en nuestro conocimiento, incluso aprobarlo y creer que es verdad, merece que nosotros respondamos a Él. Dice el 25 al 26, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido manifestado en secreto durante siglos sin fin. Se fijan, Pablo, el apóstol Pablo también está hablando, era algo oculto, ahora se reveló, y ya que se reveló, dice el 26, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ese es el propósito. Cristo no murió nada más para que nos quedáramos contemplando y aplaudirle, sino que exige una obediencia, y esa obediencia es en fe. Eso es lo que debiéramos responder. Pedro nos está preparando para esa acción. Tienes un conocimiento de lo precioso que es la sangre de Cristo Jesús, pero quiere llegar a una acción. Fíjense el versículo 21. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Primero que nada, quiere que ese evento que sucedió, al momento que estemos conscientes, lo creamos, aceptemos que Él murió para agradar al Padre principalmente, para darle la gloria, pero también para que nosotros creamos en ese mensaje.
Y eso es lo maravilloso, cuando el Espíritu Santo hace la obra en las personas. A muchos les hablas de este mensaje y lo pueden despreciar. Pueden decir, pues es que esa carta de Pedro escrita siglos atrás, a mí ya no me debe impactar. Ese Jesús, para empezar, yo ni creo en él, o a lo mejor sí creo que existe, que existió, pero pues simplemente respeto lo que los creyentes afirman, pero yo no voy a creer que Él murió por mis pecados y me puede redimir. Yo estoy bien así. Entonces, eso sería una respuesta negativa, en un sentido hasta trágica, ¿verdad? Pero eso fue una realidad, hermanos. No fue una historia, no fue una leyenda. Eso fue algo real. Y se debe de aceptar y abrazar de todo corazón. Y cuando lo haces, empieza a ver en ti obediencia, amor. Fíjense, ahora vamos a ver el segundo punto, el amor como respuesta de agradecimiento. Si ya entendiste qué gran valor tiene tu redención, ahora vas a responder en obediencia. Nos dice los versículos 22 en delante, continuando aquí en Pedro. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Acabamos de leer esta afirmación y vamos a ver poco a poco, de manera práctica, el vivir el creyente en temor a Dios. Como nos había dicho el versículo 17, no solamente es sin pecar, que eso es obviamente, pero no implica solamente eso, tratar de no pecar, de vivir vidas santas y justas, sino también amando al prójimo. Vivir en temor a Dios es obedecerle. Primero, esa obediencia en fe que Él exige al comprender la obra que hizo Jesús, pero si ya purificó nuestras almas, significa que cambió nuestra naturaleza y lo debemos de reflejar con actos prácticos, hermanos. Son actos prácticos, no solamente deseos buenos para los hermanos. Tú no puedes decir, yo amo a mis hermanos y solamente les deseo. Para eso tenemos la carta de Santiago. Hace ya algunos meses que la predicamos y es bien fácil decir, pues estás desnudo, tienes frío, tienes hambre, ahí te va un buen consejo, ve y cómprate comida. Pero dice, no le das nada con qué satisfacer esa necesidad, entonces no lo estás amando, no te estás preocupando realmente por él. Entonces tenemos que ser prácticos y pudiéramos indagar y recordar mucho cómo Santiago, a través de su carta, nos invita a eso. Para que sepas que tu fe es auténtica, tienes que ser práctico. Y algo similar nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Obedecer es purificarse, hermanos. O pudiéramos decirlo así. Si realmente te purificaste con ese mensaje, con la palabra, como nos dice aquí el versículo 22, tú debes de obedecer. Y es algo que se puede dar en los dos sentidos. Al mismo tiempo que continuamente tratas de obedecer a Dios, ahí es donde ocurre la purificación. Sigue siendo un proceso que le llamamos la santidad y que es hasta el final de nuestros días, ¿verdad? Y si quieres purificarte, obedece con un amor sincero de hermanos. Dice, ámense unos a otros entrañablemente. Y Pedro les está haciendo esa invitación, como que dice, es lógico. Si creíste en el mensaje, tienes que amar. Pero ese amor no es cualquier amor. Nosotros podemos definir el amor y tener en nuestra mente conceptos distintos, cada uno de nosotros. Pero cuando vamos a la Escritura y vemos cómo Dios define el amor, yo creo que debiéramos de ajustar también nuestro conocimiento y moldearnos a ese tipo de amor.
Para eso, hermanos, yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, porque no es cualquier amor que se está refiriendo aquí el apóstol Pedro. Cuando un judío decía amor entrañable, entrañablemente, ellos generalmente sus emociones las reflejaban en las entrañas, como que decían me conmueve, y no sentían como un dolor en el pecho. Dicen, no, más bien es así como que en tus entrañas, y de ahí sacan esas frases traducidas en la Reina Valera 60 o en muchas otras versiones. Pero ¿a qué se refería eso? Yo creo que al mayor amor que pudiera manifestarse, y Pedro lo conoció. Él convivió y vio en persona a nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que dice Juan 15:13. Pedro estaba ahí cuando Jesús les definió cómo es el amor que debe tener en mente cualquier creyente. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, si tú quieres dar una definición de amor, puedes decir muchas cosas. Tiene que ser sacrificado, tiene que ser que no sea egoísta, y son muy buenos, pero ya de una manera práctica ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tus amigos, por tu ser querido? Y eso nos lleva al límite. Y sabemos que Jesús hizo eso, hermanos. Jesús hizo exactamente la definición del amor. Se dio a sí mismo. Él amó a sus hijos, a sus ovejas, a los elegidos. Y Él dijo, yo voy a morir por ellos. Voy a derramar mi sangre. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por ellos. Entonces, si Pedro les dice, ámense entrañablemente entre ustedes, a veces no queremos pensar en ese límite. Y dicen, no, pues está bien, sí lo quiero, pero no es para tanto. Pero si tuviéramos esa definición constantemente entre nosotros, cuando alguien se nos haga un llamado y diga, ¿está sufriendo tu hermano en Cristo? Ámalo, porque eso dice la Escritura. No lo dice el pastor, no lo dice el liderazgo, no lo dice el ministerio de las despensas, sino que dice la palabra de Dios, hermano. Y es tan bonito, ¿verdad?, cuando nosotros podemos desprendernos y decir, pues sí, hasta una cosa muy sencilla, donde a mí me gustan mucho los hot cakes, pero pues le voy a dar la harina que compré para sus hijos y ahí va para la despensa. Pensaste más en él. Y eso es algo sencillo, ¿verdad? Pero dar su vida por una persona, eso nos lleva al límite. Solamente se puede hacer por gracia de Dios, hermanos. Me gustan mucho las historias de los misioneros, porque constantemente ves que ellos se meten en situaciones así. En esta semana, por andar buscando frases de oración, estaba repasando la historia de Robert Moffat, que llegó a ser el suegro de David Livingstone. Él vivía entre los caníbales, hombres salvajes, no sé si todos eran caníbales, pero allá por 1800 en África era muy inexplorado ese continente, porque existían tribus muy, muy violentas, y había un tirano del norte que siempre arrasaba y desaparecía tribus completas. Pero un día él organiza a una aldea que ya había alcanzado para Cristo y les dijo, es que ¿saben qué? Necesitamos unir fuerzas, porque si no te unes con aquellos que también te mantienes peleando, hay que unir fuerzas para poder hacer frente contra ese ejército. Y él dice, pues bueno, ¿y qué hacemos? Tienes que ir y ver por dónde viene el enemigo, qué tantos días faltan para que llegue, cuántos son, mandar exploradores. Pero dice, nadie quería ir, porque sabía que era bien peligroso, tenían pues flechas venenosas, y él dijo, yo voy, solamente cuidan a mi esposa y a mis hijos. Y él se fue para ser ese explorador, y ya regresa. Total, avisa, alcanzan a hacer un ejército menor, se pelean entre los enemigos y vencen,
pero el jefe de la tribu decía, ahora yo puedo ver que Él nos ama, Él estuvo dispuesto a dar su vida y cosas así. Hay tantos detalles, me gusta mucho esa historia porque dice que Él estaba curando tanto a los enemigos como los amigos en esa guerra. Peleaban con hachas y dice, heridas tan terribles, Él los estaba curando a todos como podía y a ellos les impactó mucho. Dice, Él está en nuestro bando, pero no peleó contra ninguno. Él se puso a curarlos a todos. Él va a ser nuestro caudillo, a pesar de que pues, nos convocó a la guerra, pero Él no peleó. Él solamente quiere que reaccionemos, ¿no? Que les dejó bien claro, pues yo no busco la muerte. Perdonen que me haya extendido tanto, pero a veces es bueno saber estos detalles, porque dice, como que un cristiano en una guerra, pero es para que supieran todo el contexto. Este hombre estuvo dispuesto a dar su vida, nadie quería, y ese es un amor que solamente Cristo mueve a hacerlo. Y es el amor al cual nosotros somos llamados, no es cualquier amor, les decía. Y esto, hermanos, es una causa-efecto, como decimos, ¿no? Esa frase, causa-efecto. Si realmente naciste de nuevo, esa es la causa y el efecto a producir es que vas a amar. Ese es el nuevo nacimiento por la palabra. Déjenme terminar de leerles otra vez este versículo 23 de Primera de Pedro. Al final nos empieza a dar pie a lo siguiente. Dice, han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino que de una que es incorruptible. Es decir, fíjense, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es la que nos da vida nueva. Vida nueva. Y eso me recuerda a Ezequiel 37, justo después de ese capítulo 36, donde se nos describe el nuevo pacto, que Dios va a limpiar los corazones de su pueblo, les va a poner un corazón de carne, les va a quitar ese corazón de piedra. Pero ¿cómo se da eso exactamente? Él nos da una especie de visión a Ezequiel y es todo lo que encontramos en el capítulo 37, la visión de los huesos secos. Pongan atención en los versículos 4 y 5. Fíjense, dice, entonces me dijo Dios al profeta Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. ¿Cuál fue el instrumento, hermanos? La voz. Dios le dijo, profetiza, tienes que dar el mensaje que yo te voy a dar y yo voy a hacer que esos huesos vivan. Eso mismo ocurrió con nosotros. Por el mensaje que tiene poder, alguien nos predicó y pudimos vivir, hermanos. Pudimos dejar de tener esos deseos que eran contra Dios. Todavía los tenemos. Ahora solamente es una lucha donde no solamente tenemos los deseos del mundo que nos van a acompañar hasta el final de nuestra vida, pero cuando tú naces de nuevo, ahora vienen unos deseos que provienen del Padre y van a estar en conflicto hasta que estemos redimidos, hasta que Cristo venga, hasta que seamos perfectos en Cristo. Pero teniendo eso en mente, vamos a ver por qué, cómo lo explica Pedro, leyendo los versículos 24 al 25. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. De esa manera lo explica Pedro, como haciéndoles ver lo terrenal. Si tú ves las hierbas, las hojas, aunque son bonitas las flores, es algo efímero, pasajero. Puede crecer, puede tener cierta belleza, pero no va a durar para siempre. Llega el punto donde ya decae su gloria, se seca, son pisoteadas, quemadas, vuelven al polvo. Pero la palabra del Señor no es así. La palabra del Señor nos da un nacimiento en el cual es glorioso y se va a quedar en su esplendor por el resto de la eternidad.
porque así es la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra que a ustedes les fue predicada es lo que se nos anunció a nosotros, hermanos. Cristo, sabemos que resucitó. Creemos en el mensaje que viene hablando Pedro durante todo ese capítulo 1. Él les está hablando de Jesús, de su venida, de su muerte, de su resurrección. Si leemos el versículo 21, había dicho, por medio de él son creyentes en Dios que los resucitó entre los muertos. Les está diciendo todas esas doctrinas y resucitó para darles vida. Cristo no se quedó sepultado, sino que Él tiene poder para dar vida. Él mismo resucita, vence la muerte. Y si tú crees eso, entonces también esa vida es aplicada a ti. Puedes vivir de manera eterna a su lado. Eso creemos, hermanos, y eso predicamos. Es lo que les está recordando Pedro a su audiencia. Ustedes son hijos de Dios porque les llegó ese mensaje. Y si les llegó ese mensaje es porque alguien fue obediente y les predicó. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 13 y 14. 1 Corintios 15, 13 y 14. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aunque aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Él dice, podemos dar un mensaje de esperanza, podemos predicar que en Él hay perdón, podemos dar todo el evangelio, pero si no resucitó no sirve de nada. Pero como Él resucitó, esta palabra le da poder. Y esta palabra, hermanos, es la que se nos entregó hoy para que ese poder que tiene nos mueva a amar. Eso es lo que debería de producir este mensaje. Si el nuevo nacimiento, nosotros recordamos que tuvo un impacto eterno, porque no es así como la flor que tiene un nacimiento, pero llega a su fin. Pero el nacimiento que habla Pedro dice, no, ese nacimiento es eterno. Dice el versículo 23, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea que se puede destruir, sino de una que es incorruptible. Nacieron para que vivan una eternidad. Así que permanece para siempre. Ese nacimiento no es como el físico. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrazar en fe ese mensaje. Si no abrazamos en fe este mensaje, hermanos, no nos podemos santificar. Entonces es la fórmula. A veces pensamos como que es algo muy complicado santificarnos. Y decir, pues yo batallo mucho en perdonar. Los que somos casados, ¿no? Pues me peleo con mi esposa y es bien difícil ceder y a ver quién va a parar ahí las discusiones. Pero yo creo, hermano, nos está faltando eso. Pensar, recordar que nosotros nacimos y fuimos comprados no por cualquier precio, sino por algo infinitamente precioso. En base a eso debe haber una reacción y eso es lo que se nos manda a predicar. Unos van a decir, pues es que si lo predico no me van a creer, pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es dar a conocer ese mensaje y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer a las personas. Es lo que vemos también, ¿no? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Pues nadie. Pero dice Pedro, a ustedes se les predicó esta palabra y fue lo que los transformó. Fue lo que hace que ustedes sean santos porque Dios es santo. Así que debemos de compartirlo también para salvación a los demás. Ayer les recordaba a los jóvenes, debemos de alcanzar a nuestros amigos y también a ustedes, les digo, a mí mismo,
Nos está llamando nuestro Señor a decir, comparte este mensaje. Dios es el que va a convencer. Solamente tú trata de ser lo más claro posible, pídele ayuda de Dios, y para ser claro, yo creo que simplemente es empaparnos del Evangelio y de esa manera sale natural, ¿verdad? Es apuntarlos a Cristo, hermanos. Y es igualmente en este día. Si tú batallas para vencer la tentación a cualquier vicio, tienes que ser santo porque Dios es santo. Pues batallo, pues porque no has entendido el precio, lo que Él hizo por ti. Si tú batallas también para ser práctico y amar a tus hermanos primeramente y despojarte de tu tiempo, de tu dinero, de tus energías, de tu conocimiento para bendecir a alguien más, entonces simplemente recuerda este mensaje. Recuerda que Cristo tiene un valor infinito. Él es eterno, es santo. Él existe desde la eternidad con la Trinidad. Se propusieron en ese entonces hacer el plan de redención. Se manifestó. Y ese hombre que vino y vivió perfectamente, dio su vida para que nosotros vivamos una vida santa. En eso está el secreto, hermanos. Simplemente recordar las grandes verdades que nos deja la Escritura. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias por este mensaje que nos has recordado y hoy estamos también celebrando en la Santa Cena esa sangre que fue derramada, Señor, y no fue simplemente para tener un simple recuerdo y meditar, sino que debe producir unas vidas santas, unas vidas que te agraden, separadas del pecado y también amando a nuestro prójimo. Y es lo que queremos celebrar hoy, Señor, y te pido que tu palabra haga la obra en cada uno de mis hermanos, cada uno de los presentes que están aquí. Si alguno de ellos tiene ese conflicto, Señor, y no puede vivir unas vidas santas, que este mensaje sea de bendición y lo pueda creer con fe. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.